on a summer evening, and it sounds just like a song. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de todos los programas de Urbana Play 104.3. tu radio. Como, Cuando y donde quieras. Los grandes cambios. empiezan con una pequeña decisión. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes. De 6 a 9. A 9. Todas las mañanas. En Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. Buen día, ¿cómo andan? Otra jornada súper agradable, pues estamos con 19 grados 2 la temperatura en este momento, un poco menos fresco que ayer hasta ahora. ¿Pasaron los Reyes por tu casa? ¿Qué pasó con el pasto, la agüita? ¿Dejaron algún regalo? ¿No? ¿Ahora se están levantando los chicos o en un rato para ver qué pasó? ¿No? Nace la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más. Está en Urbana Play 104.3. ¿Pasaron los Reyes por tu casa, David? Hola, buen día. Buen Sí, día, ¿cómo sí, va? pasaron. Por lo Pasaron. menos yo recién, cuando estaba saliendo, me fijé dónde habían dejado los zapatos. ¿Y? Y sí, se habían comido unas galletitas que habían dejado. No había pasto. Yo vivo en un departamento y nadie se acordó de ir a buscar pasto, básicamente. Dejaron galletitas. Dejamos galletitas, Ok. agua y sí, pasaron. Pasaron. Quedó Pasaron. un regalo ahí cuando te fuiste. Quedaron un par de cosas ahí y yo me fui, no toqué Oh, nada. no tocaste nada. ¿Vos te llegaron los Reyes, Romy? Buen día. ¿Qué tal? No, todavía no estoy enterada porque pasan por sede materna. Sí, me por la imagino. mía no pasa Me porque no imagino. entran en el ascensor. No, sí. Así que Ya nada, no estoy... tenemos edad para que vayan a la casa propia los... Bueno, pero un primer piso suben generalmente y en lo de madre siempre hay algo, así que estoy esperando ahí a ver qué novedades hay. Ah, bien. Por casa no pasaron. No, claramente. No, ya son mayor de edad, no, pues, no pasan. A los 8 pasaron a ser mayores de Ay, edad en la casa de O'Donnell. Así. No pasaron. Así que bueno. Dijo, ¿ustedes quieren votar la cena? Sí, listo, chau. Los Reyes no vienen No más. vienen más. Así que bueno, para los que estén despertándose en un rato, los chicos seguramente van a tener el ritual de ir a fijarse qué pasó con la comida que le dejaron y encontrarse con algún regalito que le hayan dejado los Reyes Magos por ahí. 28 la máxima para hoy. Ayer estuvo súper agradable. La verdad, no tenemos nada que quejarnos. Hoy tampoco, porque una máxima de 28 grados es una máxima muy agradable para esta época del año. Bueno, seguimos con la cantidad de contagios estallados en crecida. 95.159 casos. Venimos 40.000, 80.000, 95.000 con mayor demanda en los centros de testeo y dos criterios nuevos que estableció ayer el Ministerio de Salud para tratar de desconcentrar, digamos, y descomprimir la demanda. Por un lado, en realidad, hay tres medidas que se tomaron. Dos que tienen que ver con qué pasa con los contactos estrechos. Si sos contacto estrecho sin síntoma, no hay que ir a testearse. Te tenés que quedar aislándote los 5 días, pero no te tenés que testear. Si sos contacto estrecho con síntoma, se considera positivo por nexo epidemiológico. Es decir, sin testear, te considerás positivo. Porque si estuviste en contacto estrecho con alguien que tiene coronavirus y vos tenés síntomas, se considera positivo por nexo epidemiológico, sin necesidad de ir a testear.
Ahora, la verdad es que me parece que la otra medida que tomaron tiene que ver con la autorización para la venta en farmacias de los famosos autotest, los kits de autotest. Ayer acá David me trajo uno de regalo, que le agradezco un montón. Las farmacias se anticiparon algunas a la venta y me trajiste uno de los que se autorizaron, ¿no? Sí. Hay 4... Claro, uso profesional, por eso lo autorizaron, lo están vendiendo de antes, ¿no? Sí. Laboratorios Abbott, Roche, Bayam Group y Weiner. Son los 4 laboratorios cuyos autotest han sido autorizados. Se supone que ahora los van a empezar a importar y vender en farmacias con un requisito. Supuestamente las farmacias le van a tener que hacer un seguimiento. Vos tenés que reportar una vez que te haces el test a la farmacia, y la farmacia a su vez tiene que reportar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud los casos positivos, los casos negativos. En términos de trabajo y para ciertos requisitos legales, no se considera concluyente el autotest, se considera orientativo. Porque puede darte un falso negativo, digamos, no es un test de PCR. En algunos casos son de saliva y en otros casos son te tenés que meter algo en la nariz. ¿Sabés qué me trajiste? No. Me parece que es un hisopado de fauces. Nariz. O sea, ¿Nariz tiene o las fauces? 2 rayitas como el Levatest para como las... Levatest, sí. Sí, es fauces porque tengo un palito largo. Claro, por eso, me parece Sí. que Bien, que es de por fauces. entonces, de estos 4 son nasal o por saliva. Estos ya se están vendiendo a unos 1.800 pesos Sí. por unidad. Así que bueno, se supone que van a empezar, esto va a descomprimir bastante lo que es la demanda sobre los centros de testeo con el autotesteo. Veremos cuánto tardan los laboratorios en empezar a distribuir esto dentro de las farmacias y cuánto cumplimiento hay de la gente de reportarle a la farmacia. Se supone que en base al código de barras que viene dentro de la cajita que te llevas, si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario, una vez realizado el test, tiene que informar de esa situación a la autoridad sanitaria. Y aparte me parece que desagota el de la duda, ¿no? Digo, si vos estás en la duda de que si tenés algún síntoma, estás contagiado o lo que sea, digo, si teniendo en cuenta que el 50% de los que hoy son hisopados son positivos, digo, con lo cual tenés posibilidades, si no sos positivo, de contagiarte en la fila mientras estás esperando para el hisopado. Sí, si estás al aire libre, se supone que no, pero bueno. Bueno, digo, Claro. esto lo podrías hacer en tu casa y sacarte las dudas y aparte... Igual recuerden que no es concluyente en términos de que no te significa no hacer los aislamientos si fuiste contacto estrecho. No es que me hago el test, me da negativo y entonces inmediatamente digo, bueno, no me tengo que hacer el aislamiento. No, tenés que esperar de todas maneras los días de aislamiento. Mientras tanto hay un conflicto con las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, porque dada la gran cantidad de casos y cómo se dispara la cantidad de personas que permanecen aisladas, lo que está ocurriendo es que hay mucho ausentismo, están alertando las industrias que esto puede afectar la producción y el movimiento de la economía, sobre todo las pymes, y las ART inicialmente cubrían el año pasado lo que eran las ausencias por coronavirus. ¿Qué pasó? A partir de una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, desde el 1 de enero de este año, solamente cubren los casos en los cuales vos demuestres que te contagiaste en el trabajo. Dicen que no están obligados a cubrir pandemia y que dado la proliferación de casos, solamente cubren aquellos casos en los cuales vos decís el punto de contagio fue el trabajo. Bueno, anda a decir, qué sé yo, hay mucha gente que no tiene la menor idea cómo se contagió, pero bueno, hay una discusión. Pero que aparte para la RT el viaje de ida y de vuelta del trabajo forma parte del trabajo, con lo cual si te contagiaste en el transporte público, te contagiaste en el trabajo. Bien, ahí está esa discusión. Ayer, bueno, finalmente no dejaron entrar a Novak Djokovic a Australia. Lo tuvieron 7 horas sin comunicado. El Abierto de Australia en Melbourne le había dado el visado para que ingresara a Australia. Se armó un escándalo, porque todo el mundo conoce la postura antivacuna del número 1 del tenis del mundo, que iba a defender el título, además, en uno de los Grand Slam, uno de los campeonatos más importantes de tenis del mundo. Y se supone que en Australia son realmente muy estrictos en las excepciones que aplican a gente
gente que pueda ingresar a Australia sin haberse vacunado, que son casos en los que tenés que probar que tenés reacciones alérgicas, que realmente no te puedes vacunar. De hecho, había tenistas que estaban rankeados y que podían ir a jugar y que no pudieron porque estaban vacunados con la Sputnik, que no está aprobada por Australia como una de las vacunas a ser tenidas en cuenta. Cuestiones que dijo el primer ministro Scott Morrison: las reglas son las reglas. Lo tuvieron 7 horas, no lograron, según el criterio de Australia, no logró Novak Djokovic probar las razones hiperexcepcionales que justificarían que ingresara sin la vacuna, y lo mandaron de vuelta, lo deportaron. Así que se va a jugar sin Djokovic el Abierto de Australia. Bueno, suena bastante lógico, más teniendo en cuenta las restricciones, que Australia fue un país durísimo respecto de las restricciones que llevó adelante. Me imagino que la población, por más que Djokovic es el eje central del negocio hoy del tenis, me imagino que la población no debería estar muy contenta respecto de hacerle una excepción. Es rico y famoso, por decirlo de alguna manera. Puede pasar mientras todos nosotros no podemos salir ni entrar. Fueron muy estrictos en Australia con las medidas de aislamiento, imposibilidad de ingresar, incluso de circular entre ciudades. Ayer nos contaba en Argentina que vive en Australia. Bueno, mientras tanto, Martín Guzmán ayer hizo de profesor con sus filminas delante de un grupo de gobernadores peronistas y aliados para explicar cuál es la discusión con el Fondo Monetario Internacional, cuáles son los ejes y sobre todo qué es lo que está trabando en este momento la discusión. Es la primera vez que lo dice explícitamente Guzmán y que trasciende, que el problema es, él dice, la velocidad del ajuste fiscal. Le gusta hablar de la palabra sendero. Guzmán dice que él propone un sendero hasta el 2027, o sea, de los próximos 5 años una reducción gradual, y que hay un debate sobre el ritmo, y que el ritmo que quiere, sobre todo Estados Unidos, dentro del directorio del Fondo Monetario, lo que está pidiendo es un ajuste más veloz. Y ahí está el centro de la discusión. Hay otros puntos, que es la emisión, cuánto puede emitir el gobierno para financiar al Tesoro, el valor de las tasas de interés, porque lo que quiere el Fondo Monetario es que las tasas de interés sean reales, sean positivas, ¿no? Tasas de interés positivas, es decir, que la tasa de interés que te paga el banco en pesos esté por arriba de la inflación. Claro. El año pasado estuvo por abajo de la inflación, lo cual también incentiva la fuga al dólar. El dólar oficial también se movió por debajo de la inflación, pero los demás hubo algunos que no, o que por lo menos estuvieron mucho más cerca. El tema de la brecha, los tipos de dólar también es uno de los temas de discusión con el Fondo Monetario, pero el punto central es la velocidad del ajuste. Ya hubo un ajuste en términos del peso de jubilación y gasto público, pero el tema de los subsidios no, están creciendo. Por eso también es que este año arranca con la suba de los servicios públicos. Está el tema del subsidio también al transporte, muy concentrada en el área metropolitana. La segmentación como una política para que los sectores de mayor poder adquisitivo absorban una suba más fuerte de lo que es el pago de las tarifas de luz, de gas y de transporte. También en realidad hay que ver qué hacen con el transporte. Pero bueno, todo eso está en discusión con el Fondo Monetario Internacional, y Axel Kicillof salió a decir que el problema son los países que tienen poder de veto, apuntando directamente al gobierno de Estados Unidos, que tiene un poco más del 16% del voto dentro del directorio del Fondo. 17% tiene. Del directorio del Fondo Monetario. Y lo que sí se armó, que repercutió todo el día, fueron las declaraciones que hizo Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, aquí. ¿Por qué? Porque los gobernadores radicales más Larreta mandaron enviados, salvo Larreta, pero faltaron ellos porque pidieron una reunión aparte, a la que finalmente, después de arduas negociaciones telefónicas entre Alberto Fernández y Gerardo Morales, se fijó para el lunes. Ellos se van a reunir con Guzmán el lunes, y él fijó posición porque dijo... Yo dije, bueno, pues una deuda que viene de la época del gobierno de Macri. Dijo, por supuesto, es una deuda que contrajimos nosotros, diciendo nosotros nos tenemos que hacer cargo, no nos podemos hacer los distraídos. Y eso generó un ruido terrible. Dijo, esto se van a quejar los halcones, dijo, propios. Y en efecto, los Fernando Iglesias y los sectores más duros salieron a decirle que la deuda es fruto de financiar el déficit heredado de Cristina Kirchner, como diciendo, no tenemos nada que ver con la deuda que tomó Macri. Bueno, sí, básicamente los sectores duros del PRO salieron a contestarle, el radicalismo no, la coalición cívica no, salieron a contestarle, fueron por las redes sociales, hicieron referencia a esto de que cada dólar que se tomó del Fondo Monetario Internacional se utilizó para el pago de deuda que había dejado Cristina Fernández de Kirchner, los gobiernos kirchneristas.
El informe del Fondo Monetario Internacional Dice otra cosa. dice otra cosa, habla de fuga de capitales, habla de que se les pagó a los bancos. Dice que fue mitad y mitad, ¿no? Claro, Que- como que igual me parece que el argumento central es cierto, digo, su administración tomó una deuda. Y la tomó en dólares y la tomó con un plazo determinado que es impagable en 2 años, que era lo que preveía originalmente el acuerdo. Pero bueno, y ahí también, lo que pasa que hay también posturas imprudentes en las dos coaliciones, ¿no? Porque Kicillof salió a decirle son unos caraduras a la oposición. Y cuando tenés el sector más importante de la oposición cediendo, aceptando ir a un encuentro, la verdad que era agredirlos cuando no tiene ningún sentido. Pero bueno, Kicillof suele ser más destemplado también en sus reacciones, pero una vez que tenés un sector que está tomando una postura racional, lógica, que le cueste incluso al interior de su propia coalición, que los halcones le digan, che, no puede ser, ¿por qué nos vamos a hacer cargo que somos en parte responsables de la situación de la deuda? Bueno, y sale Kicillof a agredirlos con todo. Le levanta el dedo a Estados Unidos, le levanta el dedo a la oposición. Ya está, es un gobernador y ese gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Debería... Acompañar incluso el tono, Claro. el tono del gobierno, tratar, porque además lo que están necesitando eventualmente es que juntar voluntades para mostrar un frente unido que permitan una mejor negociación. Los tiempos se están aplazando demasiado, ya no hay mucho más resto. El Banco Central no tiene más reservas para ir más allá del mes de marzo, Claro. con los vencimientos que tiene por delante. 6:15 de esta mañana. Un reggae para arrancar. Esto es Bob Marley. Jamming. All right, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't about we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was a thing of the past. We're jamming. And I hope this jam is gonna last. No bullet can stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be bought nor sold. We all defend the right. Judge, our children must unite. Oh, life is worth much more than gold. We're jamming, 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 and we're jamming in the name of the Lord. We're jamming, 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 we're jamming right straight from your sing. Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion. It rules all creation. Here we're jamming. What you war, we're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming, 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 and jam down, hope you're jamming too. Jah knows how much you try. The truth again is high to keep you satisfied. True love I know exists is the love I can't resist. So stand by my side. We're jamming, 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 jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. I wanna jam with you now. We're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. 28 grados la máxima para hoy, este jueves 6 de enero. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1.000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 1 del 22 al 11 del 1 del 22. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air, Online. on demand, YouTube. Twitch, TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter Instagram. y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Puma Energy te trae una promo salvaje. Llévate la botella oficial del equipo Puma Energy Team sin tener que correr 280 horas de travesía en Arabia Saudita para tenerla. Con la carga de 20 litros de naftas, ion diésel o lubricantes, más 990 pesos, puede ser tuya. Espíritu salvaje. Máxima tecnología. Ver bases y condiciones en www.pumaenergyarc.com.ar. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Llega la mejor temporada para disfrutar de Puerto Cristal, del río, nuestros platos y de nuestra carta de vinos. Y por supuesto de nuestra excelente atención. Afuera, adentro, donde quieras. La nueva normalidad es para disfrutar a pleno. Te esperamos. Puerto Cristal, Puerto Madero. En Rex tenemos todo para tu hogar. Compartí Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Atención, para los que vienen de la zona oeste, hay problemas con el servicio del Sarmiento. Diego Fernández, buen día. Hola María, muy buenos días. Exactamente, sigue el conflicto con los guardas del ferrocarril Sarmiento. El servicio está operando con demora y cancelaciones. Desde ayer, Moreno. ¿no? ¿Cómo? Desde ayer. Desde ayer en las primeras horas de la tarde, que los guardas se negaron a realizarse el test de alcoholemia, que es un protocolo que se viene haciendo hace 5 años aproximadamente, desde la tragedia de Once, y sorpresivamente se negaron a realizarse el test de alcoholemia, argumentando problemas de contagio, posibles problemas de contagio por el COVID, algo que llamó la atención porque se lo venían haciendo normalmente, inclusive en la etapa más dura del aislamiento. Lo cierto es que el Sarmiento solo opera con demora y cancelaciones con personal jerárquico. Los guardas es la autoridad máxima en el tren. Sin los guardas las formaciones no pueden correr. Por ese motivo, bueno, el Sarmiento otra vez está operando con importante demora y cancelaciones, con las complicaciones para toda la gente que tiene que trabajar en Capital Federal, fundamentalmente desde la zona oeste. Muy bien, muchas gracias, Diego Fernández. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y este domingo finalmente, que cuando se cumpla una semana del asesinato de Marcela Bimonte, la ciclista que pasaba ahí por Figueroa Alcorte y Dorrego, los familiares están convocando una bicicleteada que sale del Obelisco 4:30 de la tarde y va en dirección al lugar del hecho, donde van a dejar una bicicleta blanca, que es señal las marcas que están usando de las víctimas de este tipo de situaciones de ciclistas. Una bicicleta blanca a su nombre, es la número 14.
cárcel la que van a poner en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el acusado por el crimen de la ciclista, José Olaya González, dijo que se quedó dormido. No salí a matar, me quedé dormido, dijo. Hay algo raro, yo les dije, en el lugar es muy inexplicable, es muy difícil entender esa maniobra en ese lugar porque lo que pasa es que para haberse quedado dormido venía a una velocidad muy alta, pero la verdad, ¿no? Pero es doble mano, se cruza de mano, digamos, el conductor, pasa por arriba de un cartel de estos de publicidad con vidrio, pasa por arriba de unos pilotes de madera y atropella a 5 personas. Es muy rara la maniobra porque no es una maniobra, digamos, no se entiende en qué momento pierde el control de vehículo de esa manera en ese lugar, salvo que venía a una velocidad muy alta, pero que pudo haberse quedado dormido no me parece descabellado, si bien él puede intentar usarlo como si fuese un atenuante de una situación, pero... Sí, más teniendo en cuenta que es una persona que tiene antecedentes, con lo cual... y el consumo de marihuana, claro, seguramente, ¿no? Quedarse dormido en esas circunstancias. Pero bueno, así que está ahora con prisión preventiva el acusado del crimen de Marcela Vivimonte, mientras se prepara el homenaje para ella y el pedido de justicia de este fin de semana. Bueno, muy bien. La Romy Scalora, vamos a cambiar de tono por completo. Vamos a meternos un poco con el Papa. Sí. Así, tranquilo, vamos a arrancar el día. El Papa volvió a hablar de su concepto de invierno demográfico. ¿Qué es el invierno demográfico? Bueno, es la tendencia que existe en muchos países, sobre todo en Europa, donde hay muy baja natalidad, por lo tanto, la población se encuentra muy envejecida, digamos. Tenemos más cantidad de gente adulta que de cantidad de gente en estado de trabajo, o sea, en situación de trabajo, ¿no? Bueno, que fue lo que generó también el impacto tan grande del coronavirus de la primera ola en países como Italia, España, poblaciones muy envejecidas, siendo que era, ¿no?, una enfermedad que golpeaba tanto a los adultos mayores, por eso tuvo tanta incidencia en mortalidad en esos países europeos. Bien, ¿qué fue lo que dijo el Papa? Sí. Bueno, él quiere alentar a que la gente tenga hijos a lo pavote, en la medida de las posibilidades, y dijo que se quejó porque dijo que la gente no quiere tener hijos o solamente quiere tener uno y nada más. ¿Tenemos el audio? A ver, lo escuchamos. Tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno 2 cani, 2 gatti. Las parejas quieren tener un hijo, pero no más, pero sin embargo tienen 2 gatos, 2 perros. Capisco, ma è la realtà. Eso es lo que pasa. Esto renegare la paternità e la maternità. Esto de renegar de la paternidad y la maternidad nos disminuye. Si toglie umanità. Nos quita humanidad. E così la civiltà y la civilización se vuelve más vieja. Senza umanità. Y sin humanidad. Porque si perde la riqueza. Pues se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad. Dice, sí, los perros y los gatos ocupan el lugar de los hijos, dice el Papa. Bien, lo que yo quería plantear acá es que es verdad que quizás hay gente a la que sus mascotas le ocupan el lugar de hijos, pero siempre es mejor esa opción que tener hijos que ocupen el lugar de mascota. Eso es verdad. Yo lo otro que pienso, y lo digo con mucho respeto por los creyentes, que los curas por eso te llamen a tener hijos. Digo, por ahí cumplen otro rol social muy importante dentro de la sociedad, pero la verdad es que no son exactamente lo que están criando pibes en el mundo, ¿no? Ahí estaba yendo. A ver. O sea, primero, eso, no usemos a los niños de mascota, es mejor tener a una mascota de niño. O sea, eso, porque también sacar al nene que haga caca en la vereda no me parece que sea un espectáculo lindo de ver. Y después yo estuve averiguando, porque la verdad que como mujer dije, che, me mandan a embarazarme, un cura me manda a embarazarme. Claro. Entonces dije, bueno, evidentemente el Papa debe ser una persona muy abierta con los animales, porque si ocupamos el rol paternal, maternal, digamos, de criar algo, pero hay una norma en el Vaticano por el cual no se puede tener mascotas. Entonces, no tenés hijos, no tenés mascotas. ¿Cuál es la colaboración de Francisco? ¿Cuál es el amor ahí depositado? ¿A quién está maternando? ¿A quién está cuidando? Porque lo único que me falta creer es que el único hijo de Francisco es Boca. ¿Cómo Boca? Claro, pues es Cuervo, será Boca el único hijo de Francisco. Porque si no, no se puede comprender. Tenemos de hijos a los de Boca, a los hinchas de San Lorenzo. No se puede comprender ni animales ni personas. Los bosteros nada más, está muy bien, está muy bien. Es cierto igual que hay algunos, en Estados Unidos y en Europa hay gente que trata a las mascotas, y acá también, como acá hijo. También. Sí, pero que ¿no? Ari convive con una cantidad de gatos impresionante. 4 gatitos. 4 gatos. Sí, no sé si uno se lo trata. Sí, bueno, mi mujer sí les dice mi bebé.
A los 4. A mí eso A un par, por lo menos. Sí. Pero está bien, no está mal, ¿no? ¿O sí? No me preocupa eso. Yo sí tengo una amiga que quiero hacer un pedido, un llamado. Tengo una amiga que ya habla como si fuese su gato. O sea, te habla y te dice, hola, yo soy, y te dice el nombre del gatito. O sea, te habla, asume el rol de gato y ahí ya me parece un poco extremo. Hay gente que tiene posturas extremas. Pero bueno, digo, que los curas no manden a tener hijos es una paradoja, por lo menos. O si no, que Francisco se compre un gato y por ahí también puede depositar ahí y entender al prójimo. Que lo adopte. No se compre. Que no se compra. Debe haber algún por gato favor. dando vuelta en el No, Vaticano. comprar no quise No, decir. adopte. Adoptar. Muy bien. Debe haber ¿Qué? algún gato dando vuelta en el Vaticano. que Hola, lo pueden ¿cómo andan todos? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el gato Mauricio Bueno. Macri? Bien, sí, no compremos mascotas, adoptar. No, adoptar, siempre adoptar. Ya no se puede, ¿te acordás? Ya no se puede ni exhibir las mascotas en las vidrieras, las veterinarias. Ay, eso está re bien igual, ¿eh? Era re triste ver un gatito, un perrito ahí. claro. En la vidriera de la veterinaria. Es re triste ver a mi hija pidiéndome eso y yo diciéndole no. No, de También. ninguna manera. Claro, es la tentación total. Bueno, muy bien, reiteramos, hay demoras en el tren Sarmiento, 28 grados la máxima para el día de hoy y noticias del precio de la carne, David. Sí, bueno, vamos conociendo algunos datos cuando estamos todos esperando el dato de inflación de diciembre para saber cómo cierra el año. Vamos conociendo algunos datos de lo que conforma la canasta de inflación, particularmente el precio de la carne. Sí, hay un informe de las entidades, de una entidad privada de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina que muestra que la carne aumentó un 10% en diciembre. En diciembre 10%. Un 19,7%, sí, 10% es un montón y en el acumulado interanual, o sea, diciembre, te da un poquito arriba del 60%, casi 61%, con lo cual te da 10 puntos por arriba de la inflación en el caso de que cierre en 51%. Recordemos que en los últimos días el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Prohibió la exportación, ¿sí?, por los próximos 2 años de 7 cortes, de los que se denominan los cortes parrilleros, con la idea de contener esos precios. Son los cortes más populares y de mayor venta en el mercado argentino y descalzar el valor de la carne argentina respecto de los mercados internacionales y el dólar, ¿sí? Con eso busca contener. Ahora, en los últimos 2 meses del año pasado hubo medidas respecto del valor del precio de la carne, de las exportaciones en los últimos 6 meses, cepo a las exportaciones y todo. Sin embargo, nunca pudieron frenar el valor de los cortes en el mostrador. Sí, ahora ya vamos al modelo uruguayo. Hay que ver si efectivamente se descalzan, digamos, los cortes populares parrilleros y empiezan a aumentar a precio de inflación local y los demás sí. O sea, lo que va a pasar es que seguramente vas a tener que medir cuánto aumentan los cortes parrilleros que están prohibidos exportar versus cuánto te aumenta el lomo, cuánto te aumenta la entraña, cuánto te aumentan los cortes que sí se van a poder exportar, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, digo, eso lo verán más adelante. En principio también hubo una nueva medida que intenta llevar un poquito de calma al sector agropecuario mientras espera una nueva manifestación del campo para este fin de semana en la localidad de Armstrong. En protesta por estas prohibiciones. En protesta por las prohibiciones se nombró a Matías Lestani como viceministro, de alguna manera, de Agricultura. Uno me pregunta, ¿quién es? Bueno, es el presidente de la Sociedad Rural de General Rodríguez. Es el coordinador económico de la Confederación Rural Argentina, o sea, de la mesa de enlace, de una de las patas de la mesa enlace. La mesa enlace se sienta dentro del Ministerio de Agricultura. Y con un cargo muy importante, digo. Viceministro de Domínguez. Mirá, en la época de Macri era directamente la Sociedad Rural Argentina, ¿no? Sí, el titular de la Sociedad Rural Argentina con Echeverre, el que fue a ocupar el Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que por el historial del kirchnerismo, que llamen a un dirigente de la CRA, ¿no? A integrar el ministerio es un montón. Sí, digo, aparte hay que pensarlo de esta manera. Desde Rosas, que un presidente de la sociedad rural no era ministro de Agricultura en la Argentina. Eso pasó con Macri. Bueno, muy bien. Ari Jargot. Es jueves de estreno, Jueves de María. estreno, Exactamente. sí. Pero mira, para que tengamos una idea, obviamente todo sigue siendo dominado por el hombre arácnido, por Spider-Man sin camino a casa. Para que tengan una idea, ¿no? Ya lleva 2.600.000 espectadores. La semana pasada, 280.000 personas fueron a ver Spider-Man. La segunda fue Matrix, 32.000. O sea, de 280 a
30.000. O sea, También una es cierto locura. que es difícil encontrar otra cosa Otra en cosa. cartelera, porque Claro, está totalmente tomado. Más del 80% de las salas está tomada por Spider-Man, ya sea en sus versiones dobladas como en sus versiones originales. Sin embargo, hay dos estrenos interesantes que tienen que ver con el cine de Hollywood. Kingsman, El Origen. No sé si alguien de aquí vio Kingsman. Sí. Nadie. Sí, bueno, no lo puedo creer, me sorprendiste. Bien, David. Bueno, Kingsman ¿Qué es es? una agencia de detectives independiente. Es rara, se manejan por... vos no te das cuenta que son detectives, ¿no? Que en realidad son detectives especiales, con capacidades especiales. Deberías verla porque uno de los protagonistas es Colin Firth. El amor de mi vida, perdón. ¿En serio? No, tenía que Ok. involucrarme porque... Sí. Sí, Lo amo. tremendo muchacho. Colin Firth, el que hizo también El Discurso del Rey, entre otras películas, ¿no? Sí. Bueno, y ahí estos detectives andan por ahí moviéndose en las sombras, siempre para el bien, por supuesto, pero nunca habíamos sabido por qué existía este Son grupo. una especie de señores ingleses. Claro, Gran Bretaña. Interpretados con el physique to roll típico del señor inglés, viste, con el traje Más sofisticado. Claro. Un James Bond, pero mucho mejor, mucho más señorial, por así decirlo, ¿no? Y menos mujeriego, ese tipo de cosas. Bueno, Kingsman, El Origen, nunca nos habían contado qué pasaba, de dónde salieron los Kingsman. Bueno, en esta película es una precuela, ¿sí? Cuenta la historia de quienes fueron los Kingsman. Está buena la peli, es de acción, pura acción, 130 minutos, un poco zarpada la duración, ¿no? Sí. Un poquito menos estaría bien. Y la segunda... es una película, si querés, más para ir con niños, niñas. Se llama Sing 2. Ya hubo una primera parte de Sing, canta. También la vi. También la viste, seguramente. Sí. Exactamente. Sí. Claro, bueno, pero aquí hay un detalle, ¿no? Porque esta película son animalitos que cantan para ponértelo, ¿viste? Sí. Para bajártelo a la tierra. De hecho, la película en la cual la China Animada. Suárez... Animada, sí, en la cual la China Suárez hace la voz de una chanchita, ¿no? Y canta en esta mirá. película. Claro, o sea, si la ves en español vas a escuchar cantar a la China Suárez, a Chayanne. Si la ves en inglés, vas a escuchar cantar a Bono, a Pharrell Williams. Ah, bueno. ¿En serio? Sí, Ok. claro. O sea, pasa eso. O sea, de Bono a la Chira Suárez. Bueno, la China Suárez, en realidad su personaje lo hace Reese Witherspoon, que también canta muy bien. Epa. Claro. Matthew McConaughey hace la voz principal. ¿Se puede elegir verlo en castellano o en inglés? Y hay poquitas salas. Tratá de ir a verla en inglés si te interesa escuchar a Bono. Pero es difícil porque es una película además como animada y para chicos. Entonces va a ser difícil que la puedas ver en inglés. Pero bueno, te vas a tener que bancar a Chayanne, qué sé yo. Sing 2 es divertida, obviamente está tan divertida como la primera, pero en este caso más musical todavía. No es musical, no es que se hablan cantando, pero sí tiene muchísimos números musicales en el medio, mucho color y muchas aventuras. Así que Sing 2 y Kingsman, El Origen, son los dos estrenos del día. Muy bien, vamos a ver ahora a las 6:36 de la mañana cómo viene la jornada. Arranca súper agradable. Jopo, buen día. Muy buenos días, María. Sí, realmente sí, qué agradable todo, lo bien que se vive, lo bien que se está. Otra mañana con el termómetro muy tranquilo en la ciudad de Buenos Aires y atención los que se están levantando al GBA con temperaturas de 11 grados todavía en La Plata y en Ezeiza, a 15 grados en Merlo. Es una mañana fría en el tercer cordón del GBA, fresca en la ciudad de Buenos Aires, con 19 grados, una décima, humedad 67%, viento del este a 7 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros, un día con mucho sol, poca nubosidad, no hay previsión de lluvias y el termómetro todavía sigue completamente sedado por el aire fresco, máxima de 28. En Mar del Plata, cielo despejado, temperatura 10 grados 5. No va a ser un día de playa, pero va a ser una jornada agradable con 28 de máxima también. Ah, ¿no es día de playa porque por lo fresco decís o qué? No es día de chapuzón, es verdad. Pero puede ser día de playa, si quieren por lo menos también va a haber mucho menos viento. Ah, sí de playa, pero al agua los valientes, los más valientes. Sí, Costa Atlántica siempre el agua es más fría, ¿no? Sí, pero igual va a subir la temperatura con el correr de los días. Muy bien. Despacito. Pero bueno, acá en Buenos Aires todavía estamos con la tregua térmica hasta el lunes que viene, así que temperatura, calor tranquilo, hoy máxima 28. Perfecto, ¿se abarca el fin de semana la tregua térmica? Absolutamente, excelente. 30 para el sábado, 32 para el domingo. Bueno, ahí ya empieza a calentar el asunto. Y el armisticio dura hasta el lunes, porque ya empezamos con la trilogía martes, miércoles y jueves de 35-36 la semana que viene. Innecesario adelantar tanto. ¿Por qué? Déjelo. Sí, no, porque estaba contento, que venía todo bien. Ya me pongo mal porque... No, bueno, verano, ¿qué esperás del verano? Estaba bastante bien, estábamos. Y Sí. diciembre nos trató bien, La verdad chicos. que tenés razón. ¿Nos trató muy bien o no, Sí. Jopo, diciembre? Eso sí.
Sí, bueno, nosotros digamos, por ser enero, hoy 28 grados, es una ganga. Una ganga, total. Bueno, pero, gracias, Jopo. Esta gente no se conforma con nadie. Es un paladar exquisito, ¿no? Es un paladar negro térmico. Gracias, Jopo. Que tengas buen día. Bueno, recuerden, los usuarios de Sarmiento, que hay dificultades en el servicio desde ayer porque los trabajadores conducidos por el Pollo Sobrero se están negando a hacerse el test de alcoholemia, pues dicen que soplar la pipeta los expone a los contagios. No se entiende. Amigo, no. Vamos. Es una pipeta por persona. Sí, claro. Se sacan, ¿no? Robbie Williams, Strong. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. My breath smells of 1,000 fags, and when I'm drunk I dance like me dad. I've started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup, and that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess, and I'm trying to grow. So before I'm old, I confess, you think that I'm strong. You're wrong. I sing my song. My bed's full of takeaways, of fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, 'cause my life's a mess, and it's starting to show. So before I'm old, I confess, you think that I'm strong. You're wrong. I sing my song. If I did it all again, I'd be a nun. The rain was never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. And you know, 'cause my life's a mess, and I'm trying to grow. You think that I'm strong. You're wrong. I sing my song. My song. Whoa. Life's too short to be afraid. Take a pill to numb the pain. You don't have to take the blame. 6:42 de la mañana, nos vamos a ir a Mar del Plata, Allí está Juli Roffo vacacionando y también trabajando. ¿Cómo está, Juli? Buen día.
Buen día, María. Estoy en la capital nacional del pullover y del testeo, porque la verdad es que todo eso que vimos en las últimas semanas del año en Buenos Aires, esas filas interminables, esa necesidad de saber si tenías o no coronavirus, se mudó acá a la costa argentina, no solo a Mar del Plata, sino también a Pinamar, digamos, todos los lugares donde ahora mismo se está concentrando la gran cantidad de turismo están muy, muy demandados los centros de testeo, los centros de vacunación también, pero sobre todo los centros de testeo y en especial los centros de testeo que funcionan en la playa, muy cerquita de la playa. Hay dos acá en Mar del Plata. Uno está en la zona de la Bristol, ahí al ladito del casino, y el otro está en Playa Grande. Son dos lugares que ahora mismo están recontra concurridos. Sí. Y el municipio de General Pueyrredón, que es al que pertenece Mar del Plata, ya avisó que en los próximos días va a estar instalando más porque no dan abasto, ¿no? Hay mucha gente que sale de la playa, esos centros de testeo empiezan a funcionar alrededor de las 5 o 6 de la tarde, salen de la playa y se van a testear, y como el resultado es enseguida, es un test de antígenos que te llevas el resultado con vos, hay mucha gente que se va a testear a ver qué hace esa noche, si se junta, si no se junta, si sale, si no sale. Entonces, claro, lo que pasa demanda... Sí, lo que pasa que ahora, ¿no? Lo que esperan, dijo ayer, ¿no?, la ministra de Salud, Carla Bisotti, que no hay que testearse si sos contacto estrecho sin síntomas, sino que te tenés que aislar, y si sos contacto estrecho con síntomas, por nexo epidemiológico, ya te das por positivos. Sos caso positivo. Lo que buscan es descomprimir, ¿no?, la demanda en esos centros de testeos, que se usan un poco livianamente muchas veces, y que seguramente ahora a partir de los autotest se van a derivar el que tenga poder adquisitivo para gastar 1.800 pesos en el autotest a la compra de un autotest y resolverlo de esa manera, ¿no? Si bien obviamente son test de antígenos, pueden dar falsos negativos, los bioquímicos están alertando que, bueno, quizás el autotest uno no es tan preciso como una persona capacitada para hacerse un hisopado, lo que fuere, que no son condiciones, digamos, 100% seguras, pero son una buena manera de saber más o menos qué es lo que está pasando. Sí, a ver, yo creo en ese sentido, por un lado los que te hacen en la costa también son de antígenos, así como son de antígenos la mayoría de los que te hacen rápidamente en la ciudad de Buenos Aires. Pero ese cambio, ese descomprimir en los centros de testeo de acá o de Pinamar está teniendo 70% de positividad. Eso quiere decir que se está yendo a testear mucha más cantidad que la que el sistema puede absorber. Pero ese descomprimir depende de la conducta de la gente. Y si la gente se está yendo a testear para ver si puede o no cenar con otra familia esa noche, por más resolución que saque el ministerio, digo, si esa conducta está ocurriendo ahora mismo, y probablemente siga ocurriendo, porque se supone que no están para eso los centros de testeo y sin embargo está pasando. Ayer hubo récord de casos en Mar del Plata, 1.128 casos, en una ciudad que en el pico de la segunda ola, en mayo del 2021, había tenido 490. Bueno, ayer más del doble, ¿no? En esta ola que, bueno, a nivel nacional está siendo enorme. Hoy se espera que se superen los 100.000 casos. Sí, hay mucha incidencia sobre los chicos, ¿no? Ayer el Hospital de Niños daba cuenta de cómo están aumentando los casos, sobre todo en los chicos, que es la población menos vacunada en porcentaje, ¿no? El 35% de los chicos de 3 a 11 años no tienen ningún tipo de vacuna, y solo hay con 2 dosis el 40%, o sea, es una franja que va mucho más lento. Empezó después, ¿no?, que el resto de la población. Obviamente se empezó por la población mayor de 85, se fue bajando paulatinamente la edad de la vacunación, pero ahí también hay todavía como ¿no?, un impulso que es menos determinado que en otras franjas etarias para los padres, que son en este caso los que tienen que llevar a los chicos a vacunar. Sí, mucha duda. Yo escuché a muchos padres diciendo, bueno, le voy a preguntar al pediatra, cosa que es súper razonable, pero también escuché muchos padres y madres diciendo, yo me la doy, pero a los nenes no, y hasta me resultó raro, pero no sé, no sí, tengo hijos, no sé cómo funciona esa... Pero es que es al revés, es como decir, bueno, los querés proteger más, ¿no? No es que menos. Sí, acá está aprobada la Pfizer y la Sinopharm, son las dos vacunas que están dando para los chicos, pero ahí está la incidencia de los casos positivos también de menores de edad, subió muchísimo en la capital un poco con esto. Obviamente, digamos, avanza mucho más rápido sobre la población no vacunada. Incluso ayer dijo Bisotti algo interesante, que dice que incluso entre los internados, por el impacto de la vacuna y quizás por algo de Omicron, que todavía no está claro, pues no terminan de sacar
una conclusión fehaciente respecto de si es menos letal porque están vacunados o es menos letal porque es una cepa en sí misma más contagiosa, pero menos letal. Pero lo que dice es que hay mucho menos demanda de oxígeno, que aún entre los internados hay casos menos graves, que los que se internan hacen neumonía, pero que suelen ser casos que demandan mucho menos oxígeno. Así que bueno. Bueno, Juli Roffo entonces en Mar del Plata. Juli, ¿te bañaste? ¿Qué onda? ¿Ayer hizo frío? Espero que se haya bañado porque... Por favor. En el mar. Ok. ¿Se nos congeló? Se congeló. Se congeló. No, me parece que no quería contestarnos esto si se había bañado. Yo haría lo mismo, claro, no te contesté. O quedó así después de bañarse en el mar de la costa también, porque ahí quedó congelada ahí. Claro, es medio frío, ¿viste? Es frío, tiene fama de frío. No tiene fama. No tiene fama, tiene temperatura fría. Sí. ¿Sigue congelada, Julia? No es para tanto. ¿Qué? Es más fresco que sí. Anda a Chile, si querés saber lo que es un mar frío, te recomiendo Pensé que era más calentito. No, es helado. Ah, mirá. No, las costas de Valparaíso, todo lo que es Chile es frío. Ahí está. Estoy para responder, María. Dale, Estoy lista para responder. Te escucho, Juli. Ya me bañé en el agua, ya barrené una ola y hoy, aunque Jopo haya dicho que es para valiente, yo no me voy a poner ningún adjetivo, pero voy a volver a barrenar porque para algo estoy acá. Vamos. Muy bien, Juli. ¿Ayer te metiste al mar? No, ayer no, porque ayer estuve trabajando mucho. Okay. Pero hoy voy al agua y además estoy con mis hermanitos y estoy enseñándoles a barrenar una buena ola. Excelente. Muy bien. Bueno, viste que los chicos no tienen... ¿En qué momento uno adquiere frío? Porque cuando sos chico no te importa el frío. A Es algo que partir de viene los con la... 35 ya... No, antes, mucho antes. Sí, te volvés friolento mucho antes. Sí. ¿No? Es verdad, sí, claro. Yo creo que a los 20 y pico ya está. No. ¿Ya te volvés friolento? Estamos todos. Bueno, Juli Roffo desde Mar del Plata. Gracias, Juli. Un beso. Hasta luego. La crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Siempre ayudándote a cuidar a los que amás. Dr. Selvi, siempre con vos. Buen día, María y equipo. Acá Marcos Marinoni desde Neuquén. Una hermosa mañana. Si querés aguas cálidas, tenés que ir al Golfo San Matías, las playas de las Grutas, Playas Doradas y Puerto Madryn. Cariños. Mira, Puerto Madryn tiene agua cálida. Es verdad, las grutas, Las me grutas. dijeron que estaba buenísima el agua, sí, muy calentita. Neuquén, Bueno, la Río zona, Negro, ¿no? la zona por Montermoso, esa también tiene una ¿Corriente más cálida? Más cálida, sí, tiene el agua más caliente que otras playas de la provincia de Buenos Aires. En Uruguay también es calentita el agua. En algún, Más o menos, dice más o Marco. menos. Más ¿Cómo o se llama? menos. Atlántida se llama el lugar ese donde es un poquito río, un poquito Sí. mar. Ahí es más cálido. Ahí es como... sí. Puerto Madryn me sorprendió, agua caliente. Claro. Sí. Va, templadita. Templadita, no sabemos. Al 11 68 61 1043 3. Bueno, muy bien. Romy. Bien, tenemos una boda. ¿Una boda? ¿Sí? ¿Quién se Tenemos casa? una boda el sábado a la que el país está invitado porque se casa Steffi Reutemann y Ricky Montaner. Ah. Que es la boda de la que yo creo que va a ser la boda del año, ya directamente en enero. ¿Ya? Sí, ¿Pero dónde se casan? se casan en país Argentina. ¿En serio? Sí, porque ellos se iban a casar en Miami, Claro. pero bueno, este tema del aumento de los contagios a nivel mundial y también el tema de las vacunas, de muchos argentinos que no pueden entrar por las vacunas que tienen puestas. Entonces decidieron hacerlo directamente en la Argentina, para que pueda asistir toda la familia de Steffi Reutemann. Ellas, claro, los Montaner viven en Miami, o sea, Los Montaner viven entre Miami y hay una parte de ¿Venezuela? Venezuela, una parte. No, Venezuela no, perdón, No. Colombia. Entre Colombia y entre Colombia. Él es y venezolano Miami. originalmente. En realidad nació en Lanús. Él nació en Lanús. Y después vivió muchos años Ricardo, ¿no? Venezuela. Estás hablando de Ricardo, ¿no? de Pero Ricardo tenemos- padre, del pater, del tenemos pater familia. Tenemos media familia Montaner que vive en Colombia, que es toda la parte Camilo Eva Luna. Camilo Eva, claro. Y Ok. después en Miami. Lo iban a hacer en Miami por el aumento de contagios y el tema de las vacunaciones. Lo van a hacer en la Argentina. Contrataron un campito en Exaltación de la Cruz. Campito. Que la verdad era el lugar donde tenía que festejar la familia Montaner en Exaltación de la Cruz. Claro, Porque son Nos iban muy a- religiosos. En un campo que se llama el ateísmo, tampoco No, no, se no. vayan a casar. No. Lo que se sabe es que pagaron 600.000 pesos por el campo, pero a mí lo que me indigna un poco... ¿Por el alquiler de una noche?
por el alquiler de una noche, pero lo que me indigna un poco es que les dan el campo pelado, María. Sí, no les dan ni las banquetas, ni los caballetes. Dale, bueno, alquilar como un salón de fiesta, está bien. Y entonces, bueno, a todo eso le tenés que sumar, bueno, caballete, banqueta. los gastos no son un problema, no van a ser un Los gastos problema. no van a ser un problema. problema. Otro dato que se filtró es que van a ser aproximadamente 400 invitados y que si vos querés ir al casamiento de Steffi Reutemann y de Ricky Montaner, tenés que hacerte a la idea de que vas a estar incomunicado, porque te sacan el celular para que no saques fotos, no saques nada. Eso se usa mucho en la fiesta de famosos, para que no te roben la foto. Porque después la venden en una revista. Eso es porque No, y por la ¿No? intimidad me parece también. Me parece bien. No, está bien, sí, Igual claro. a mí lo que me A los parece- ministros les sacan los teléfonos también a veces cuando hay en la Corte Suprema cuando entraste Sí. hay muchos lugares donde te sacan el celular, ¿eh? Igual, en la Corte cuando entraste sacan el celular, a los ministros a veces cuando entran a gobierno o a gabinete les sacan los Estamos celulares. hablando del casamiento de Ricky De Ricky Martin, está bien. O Ok. sea, lo que yo digo es, la verdad que cuiden tanto la intimidad los Montaner, que ya prácticamente me han mostrado la primera ecografía de Baluna. Está bien, pero ellos Claro. eligen qué mostrar, está muy bien, ok, está bien. Me parece Bien. como medio incongruente. Después tenemos, las invitaciones habían llegado, bueno, esto se supo el lugar porque las invitaciones habían llegado, esto también es rarísimo. Al casamiento invitan Marlene y Ricardo Montaner. O sea, los padres. No los novios. Pará, ¿y los padres de Steffi no? ¿Tampoco? No. Sí, a los invitados de Steffi lo deben invitar los padres de Steffi. Nosotros tenemos la muestra de la, de la invitación de los Montaner. Pero eso se usa en los casamientos tradicionales, ¿no? Que en la invitación invitan Pero- los padres, ¿no? ¿O no? Viejísimo, no sé. Supongo que los padres invitan Las participaciones, a los ¿te amigos acordás? de los padres, pero digo, a sus invitados los invitan Bueno, a que se ok, casan. O sea, realmente le llega, no sé, una invitación a Bueno, Sebastián ¿quién paga Yatra? la fiesta final? No, ¿quién la paga, por supuesto? No. Vení, te explico lo que somos bajo este Ricardo Habitación. Montaner, claramente, Sí, claro, claramente. Y, Bueno, a Ricky le va bastante bien, puede pagarse su propia fiesta. Por a esta altura. supuesto. Y lo Pero que agarra tenemos- la mitad de lo que deja Mau, ¿viste? Pues- tenemos los famosos confirmados que van a venir a la Argentina a celebrar con Steffi Reutemann y con Ricky Montaner, que este es un tema que me interesa muchísimo. ¿Qué? Confirmado, Marc Anthony, que no está pasando un buen momento. ¿Qué le pasa a Marc? Sí. Yo lo tiro como una primicia, fíjense, porque Marc Anthony no está bien, tanto cantó que no lo amen, y ahora no dan muchas ganas de amarlo porque no está bien Marc Anthony. El ex de Después- Jennifer López, ¿no? El ex de Jennifer Claro. López, exactamente. Después viene Ricky Martin. Pero porque viene Ricky Viene Martin. Ricky Martin, viene seguro. serio Ricky viene Martin confirmado, viene. Ah. Viene, así que todas muy contentas, Vos te digo, tratando María. de buscar dónde va a estar Ahí hospedado. vamos. Sí, ¿dónde está Ricky? Queremos ir a buscarlo para acosarlo. Sí. Y después otro que va a venir es Sebastián Yatra, que no sabemos si va a venir o no va a venir con los padres, porque recordemos que Sebastián Yatra duerme con los padres en la misma cama. ¿Cómo? No puede ser. Sí. Cuando Sebastián Yatra se separa de Tini Stoessel, Tini Stoessel da a conocer que una de las razones por las cuales se separó es porque Sebastián Yatra duerme, hace colecho. Con los duerme padres. ¿Qué edad con tiene los Sebastián padres. Yatra? Y Sebastián Yatra debe tener unos 30 y pico. Ah, ok, se dio grande. Está bien. 30, 28, 29 debe tener Sebastián Yatra. Y no le hacían lugar a Tini, no. Está bien. Ese es el problema. 27. Sebastián Yatra no olvida a Tini Stoessel y la está persiguiendo por todos lados. Entonces, como Sebastián Yatra va a venir a la Argentina, habría que avisarle a Tini para que Tini vaya se a las Miami. pique ese fin de semana. Ok. Porque Sebastián Yatra está desesperado porque duerma en la misma cama con él y con los padres. Así que... Bueno, grandes invitados internacionales, Y entonces. Susana, que dice Sí. que quiere venir, pero que no sabe porque tiene miedo por el COVID. Pero Susana, si ya Susana cree que todos los males se alojan en la Argentina. Todo. Todos. En Uruguay no hay COVID para ella. Pero se contagió, tuvo Y se internada en el contagió. Cantegril, la pasó mal en Por Uruguay. eso, Susana, venite Bueno. que el COVID te tiene miedo a vos. Ya te contrataron la banqueta, vení. Qué mala la banqueta. ¿Por qué la Y no, porque y si les dan el campo pelado, deben tener bueno. que ahorrar alguna Está bien. banqueta, algún caballete, algo deben haber comprado. 4 minutos para las 7 de la mañana. Hola María, hola equipo. Habla Anita. Yo soy guardavidas acá en Pehuenco. Es un balneario muy chiquito que queda bastante cerca de Montehermoso y bastante cerca de Punta Alta. En el partido Coronel Rosales las aguas acá son súper cálidas porque justo llega la corriente del Brasil e impacta acá sobre la costa. Así que si quieren aguas cálidas,
Este es el punto. Cariños para todos. Qué lindo, y tenemos guardavidas ya que nos Ahí cuida, está. divino. Ahí está. Acá estamos a la búsqueda de aguas cálidas para la... Hay un integrante ¿Qué? de este programa que anda por esa zona. Guido Claro. Markovich se Claro, fue no, para por- allá. Y se ¿no? ve el agua calentita. Partió para allá con su familia Guido. Bueno, muy bien, 28 la máxima para el día de hoy. Venimos hablando de esto también porque no va a ser un día muy caluroso en la costa atlántica, según nos anticipa Jopo. 18 grados 4 la temperatura en este momento. Urbana Play 104.3. Sonido verano 2022. UrbanaPlayFM.com. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero, cargando combustible en Action Energy, tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo, más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información, consulte en www.vimo.com.ar. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Perros de la calle. Andy Kuznetsov Evelyn Boto. y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Llegó Más Precios Cuidados. Productos a precios fijos para que tus ingresos rindan más. Productos de almacén, artículos para bebés, bebidas, congelados, librería, lácteos, limpieza, alimentos para mascotas y perfumería. Para proteger a las familias argentinas, ahora tenés Más Precios Cuidados. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Lubianca. Más de 50 años haciendo fiambres con cortes seleccionados de calidad superior. Todos nuestros productos son libres de gluten. Búscanos en fiambreslubianca.com.ar y redes sociales. Fiambres Lubianca. Sabor de primera calidad. Aires acondicionados Electra, creados por expertos para expertos en disfrutar del verano. Como Martín, que se pidió unos días en el laburo para arreglar la casa y está fresquito como una lechuga. Aires acondicionados Electra, con tecnología inverter para ahorrar y 3 años de garantía. Electra, la innovación va por dentro. Conectate. @Urbana Play FM en Instagram, Twitter y Facebook. Urbana Play 104.3. Somos Tu radio. en el formato que quieras. 7 de la mañana en punto, con 95.159 casos confirmados en el día de ayer. Carla Bisotti, la ministra de Salud, anunció algunos cambios, uno de los cuales tiene que ver con autorizar por parte de la ANMAT, en realidad, 4 autotest que se empezarán a vender en farmacias. ¿Y para qué sirven esos test? ¿Quién los puede comprar? Esto decía la ministra. Nosotros estamos avanzando con una resolución ministerial para el autotest para que tenga 3 roles fundamentalmente. Uno es las jurisdicciones que han solicitado en su gran mayoría poder comprarlo y poder trabajar para gestionar los casos y que tenga un rol en su red diagnóstica. La otra es el sector privado que pueda también comprar los testeos, comprar los autodiagnósticos y que sus empleados, empleadas puedan hacérselo periódicamente. El tercero, que es el autocuidado, el cuidado comunitario y en caso de ser positivo, generar ese aislamiento.
Bien, lo que planteó también es que la idea es que las farmacias hagan una trazabilidad de ese test y que le informen después al sistema, que es el CISA, como se llama, donde se reportan todos los casos, si aquel autotest que vendieron dio positivo o dio negativo. También dijo la ministra que es un test orientativo. El punto es si vale como prueba fehaciente de que alguien tiene o no coronavirus. Y Bisotti dijo, bueno, que eso depende. Es un test orientativo, que es un test que cada jurisdicción va a definir la clasificación final y si hace falta confirmarlo y si eso es válido para una licencia laboral, no sería válido para un viaje, se tienen que hacer los test convencionales. La otra situación es la trazabilidad. Ahí van a tener un rol muy importante las farmacias, donde se vendan esos test porque son las responsables de dar la trazabilidad de las personas que se hacen el autotest y lo tienen que reportar para poder tener la trazabilidad y la gestión de esos casos. Bien, mientras tanto, lo que están subiendo son muchos los casos de los chicos, la población que en porcentaje sube más porque es la población también menos vacunada en este momento. Rosa Boloña, jefa de control de epidemiología del Hospital Garrahan, dijo lo siguiente. Estamos abriendo la tercera sala para la atención de pacientes COVID. La semana pasada tuvimos en total confirmados 52 casos y en estos días estamos diagnosticando eso por día. Tenemos 33 pacientes con COVID internados. De estos pacientes, el 70% no tienen vacuna, 30% porque en realidad no está en edad de poder recibirla. Viene más lenta la vacunación de los chicos de 3 a 11 años. Hay un 35% de chicos que no tienen ni primera ni segunda dosis y solo un 40% de los chicos de esa edad tienen ambas dosis. Empezó más tarde la vacunación de los chicos, pero también tuvo un poco más de resistencia de parte de los padres y de algún sector de pediatras. Mientras tanto está afectando esto el ausentismo, lo vienen alertando también desde las industrias, sobre todo la industria de aeronavegación. Pablo Virol, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Nos estamos cayendo como moscas. En aviación trabajás en equipos, viste, dentro de los turnos de los hangares, dentro de los turnos de despacho, en los aeropuertos, ni te cuento dentro del hall de embarco, que es un hormiguero, que está caminando el virus como loco. Y nada, cuando cae alguien del equipo contagiado, tenés que voltear a toda esa tripulación por contacto estrecho. Así que muy rápidamente es una industria que se queda sin recursos humanos, digamos, exponencialmente, ¿no? Ahora pusieron una restricción en Aeroparque en los horarios picos que entren solamente los pasajeros, pero la verdad es que es cierto que están estallados. Bueno, con todo el tema del previaje, están estallados los vuelos domésticos. No te piden nada, pues ir a cualquier destino. Sí, y además te digo algo, la gente tampoco es que todo el mundo es muy respetuoso, el barbijo bien puesto. A mí me tocó ahora en el viaje a Misiones, tenía delante un señor y dan ganas de decir, che, pónganse bien el barbijo, no cuesta nada, el barbijo bajo la nariz. Sí, pasa en el cine también mucho. ¿Ah, sí? Sí, mucho. Obviamente durante 2 horas, por ahí la gente parece que no puede aguantar el barbijo. Ahora están dejando, no dejan que entres a comer tampoco, ¿viste? No te dejan comer, claro, porque eso es una manera, porque te sacás el barbijo si estás comiendo. Mientras tanto, mi preocupación también es que entremos en el pico de estas olas y que esto afecte la llegada a las clases nuevamente. Estamos en marzo, arrancan las clases. El nuevo ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires es Alberto Silioni, un hombre de muchísima experiencia en materia educativa, fue además ministro nacional y viene con un discurso, digamos, bastante distinto a lo que tuvo Kicillof estos 2 años de pandemia y su anterior ministra, planteando que la prioridad absoluta es que haya presencialidad. ¿Qué dijo Silioni sobre la posibilidad de exigir que los chicos lleguen vacunados a las escuelas? Puede ser una alternativa. La verdad que yo en eso soy muy respetuoso de nuestros ministros de salud. Trazo un principio que es desde el deseo más que desde otro lugar, que es que haya presencialidad. Y después pongo una coma y digo si las condiciones sanitarias lo permiten. Diría que lo último que debiéramos en esta etapa impedir es que haya clases. Escucho que estos números irán bajando hacia fin de febrero y entonces quizá a principios de marzo tengamos otra realidad que con pase sanitario, con otros elementos, podamos lograr que empiece la presencialidad.
Bien, es una curva que se supone, por el comportamiento que vemos en otros países, que sube rápido y que baja rápido. O sea, tenemos por delante todavía un tiempo de números altos, pero bueno, hasta marzo ojalá que la situación al momento de arrancar las clases esté mucho más controlada. Sí, se supone, por lo que dice en el gobierno, que estamos en la parte de subida de la curva y para finales de enero debería pegar la vuelta y empezar a bajar con la misma rapidez. Mientras tanto, Alberto Fernández recibió ayer un grupo de gobernadores, algunos salieron por Zoom, fueron solamente oficialistas. Los opositores van a tener una cita recién el lunes con Martín Guzmán separada y ahí discutieron y hicieron explícito tanto Alberto Fernández como su ministro cuál es el principal problema hoy para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Tiene que ver con una discusión sobre la velocidad en la cual Argentina va a bajar su déficit fiscal. Alberto Fernández decía... Para nosotros no es posible lograr la idea de una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros, ajustar la economía es achicar la economía, es dejar de crecer y es hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos. Por lo tanto, para nosotros la palabra ajuste está desterrada en la discusión. Para nosotros el secreto es crecer. Hemos logrado que el déficit primario sea menor producto del crecimiento. Bien, viene bajando el déficit también producto de la menor peso de jubilaciones y de ciertos gastos del Estado. Hubo también un ajuste que hizo que achicara el déficit. Martín Guzmán dijo que concretamente la velocidad a la cual Argentina tiene que bajar el déficit es la discusión que hoy traba la posibilidad de un acuerdo con el fondo, siendo la postura más dura la del gobierno de los Estados Unidos, que es decisiva dentro del directorio del fondo. Lo que pide el Fondo Monetario Internacional es diferente de lo que aquí hemos presentado. Y la diferencia entre lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. La mayor parte de la exposición de Guzmán y también Alberto Fernández fueron bastante cuidadosos de tratar de no cargar tanto las tintas sobre que Macri había tomado el endeudamiento para convocar a un sector de la oposición que ha mostrado predisposición al diálogo. El más importante de todos ellos, y tuvo muchísima repercusión, las declaraciones que ayer hacía aquí en este programa Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, diciendo: esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros. Escúchenlo, que fue una de las declaraciones más fuertes del día de ayer. Me parece que ya está, no hay que jugar a las escondidas con este tema, ¿no? Porque van a salir los halcones, que por qué mandó el vicegobernador, no da para más el tema. El gobierno nos quiere presentar cómo está la situación. Lo menos que tenemos que hacer es ir a que nos den el informe. Sobre el tema de la deuda tenemos mucho que rendir cuentas todos, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, todos. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros, dijo Gerardo Morales, y dijo: se van a venir los halcones, ya lo sabía. De hecho, escuchen lo que dijo Fernando Iglesias, diputado por la ciudad de Juntos por el Cambio. Bueno, ignorante quizás es una palabra fuerte, pero en el sentido de que ignora una cosa básica. Nosotros no contrajimos la deuda. Cuando vos comparas, el crédito del FMI entró en el año 2018. En el año, cuando nos fuimos del gobierno, la deuda pública argentina total no solo no había subido, había bajado. O sea, entraron 50.000 millones de dólares, ponele más o menos, y la deuda bajó. ¿Cómo puede ser que baje la deuda? Es muy simple, porque usaste esa plata y más para pagar deuda. Bajó la deuda porque la deuda, lo que se tomó del FMI se utilizó para pagar deuda. Por lo tanto, nosotros no contrajimos la deuda. A ver, varias cosas. Por un lado, deuda en pesos se trocó por deuda en dólares, que no es lo mismo, pero por otra parte, el propio Fondo Monetario dice: cuando Argentina recibió ese dinero, debió haber renegociado los vencimientos que tenía, porque usó efectivamente una parte, la mitad, dice, del crédito para pagar vencimientos que tenía, que debió haber renegociado, y además la otra mitad, dice, lo que fue a financiar la fuga de capitales, que salieron los fondos de inversión, compraron los dólares y se fueron. Y aparte, tomaron la deuda. Digo, por más que Fernando Iglesias lo niegue,
diga que no, para que se usó para otra cosa, la tomaron. Sí, una deuda, además pagar 45.000 millones de dólares en 2 años, que era lo que estaba previsto, es imposible, no hay manera, no dan las cuentas por ningún lado. Así que bueno, tanto Iglesias como también Luis Juez salió a decirles que es funcional a un enemigo tramposo, mentiroso, sin límites, el nuevo senador por la provincia de Córdoba. Así que salieron a pegarle fuerte. De todas maneras van a estar los gobernadores radicales con Horacio Rodríguez Larreta y Martín Guzmán el lunes que viene reunidos con Alberto Fernández para discutir el avance o por qué están trabadas las negociaciones con el Fondo Monetario en este momento. Mientras tanto, Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, salió a defender la aprobación de la exploración offshore en las costas de Mar del Plata, de la búsqueda de gas por parte de una compañía petrolera noruega en asociación con Shell e YPF. El caso de esta inversión offshore, bueno, ha pasado por un proceso de análisis de impacto ambiental que obviamente ha sido aprobado, con lo cual se considera que los riesgos ambientales son totalmente manejables, gestionables. Claramente esta imagen que ha circulado de gente empetrolada en la playa es totalmente falaz. Es decir, en el mundo hay decenas de exploraciones offshore a 200, 300 kilómetros de una playa y la gente va a la playa sin ningún problema. Bien, eso decía Culfas, también decía que por los próximos 30 años, mientras se arma, digamos, la transición energética, se van a seguir utilizando combustibles fósiles. Dice, en el medio necesitamos crear empleo, generar divisas, y una de las opciones es petróleo, gas y minería. Hay todo un sector del gobierno que fuertemente impulsa el sector de minería y... Bueno, su cartera, básicamente. Básicamente, ¿no? Su cartera, bueno, Guzmán también, pero digo, su cartera es la que hace los informes donde dice, bueno, esto es lo que va a traer divisas, esto es lo que nos va a ayudar a poder pagar las deudas que tenemos y genera trabajo. Respecto de la discusión que plantean otros sectores de las energías renovables, más verdes, cuál es el futuro de eso. Mientras tanto, Scott Morrison, el primer ministro australiano, tomó la decisión de no dejar entrar a Australia a Novak Djokovic, a pesar de que desde la organización del torneo de tenis del Abierto de Australia le habían dado una excepción a Djokovic. Llegó a Australia y lo tuvieron 7 horas retenido, lo mandaron de vuelta. A ver qué dijo el primer ministro. Si no está vacunado, tiene que mostrar pruebas aceptables de que no puede ser vacunado por razones médicas. Vamos a esperar su presentación, era hasta antes de que lo rechazaran, ¿no? Si esa evidencia es insuficiente, no va a tener trato diferente a los demás. Y lo vamos a mandar de vuelta en un avión a su casa. Y es efectivamente lo que hicieron. La única manera en la cual podía quedar exceptuado Djokovic de tener que vacunarse para entrar a Australia era que probara que era propenso a una reacción alérgica altamente peligrosa, etcétera. Pero él no se vacuna, pues está en contra de las vacunas, razón por la cual finalmente Australia decidió que el campeón, el último campeón que iba a defender el título del Abierto de Australia, no va a poder participar porque no pudo entrar básicamente a Australia. 7:15 de esta mañana. Billie Eilish, Bad Guy. Se normaliza el servicio del ferrocarril Sarmiento. You're on your tippy toes creeping.